Lo primero que quiero decir es que esta información que voy a dar aquí es muy importante para nuestra salud, pero tenéis que saber que la información completa no la puedo contar aquí, porque ya sabéis que aquí no se admite todo. Lo que sana de verdad a una persona o la enferma no se puede hablar en todas partes. Dejaré el enlace para ver la información completa debajo del vídeo, para que vayáis a mi página web a verla. Y dicho esto, comienzo con este interesante e importante vídeo. La acidosis metabólica es la madre de todas las enfermedades que padece el ser humano en esta época. Por lo tanto, en la corrección de ese pH en el organismo está la solución a la mayoría de los sufrimientos en el cuerpo. La acidosis es un aumento de acidez en la sangre y en los tejidos. Está causada por una producción excesiva de ácido, por una pérdida excesiva de bicarbonato, acidosis metabólica, y por una acumulación de dióxido de carbono en la sangre que puede ser el resultado de un funcionamiento pulmonar deficiente o una baja frecuencia respiratoria, dificultad respiratoria, lo que conocemos como acidosis respiratoria. La acidez en la sangre aumenta cuando se ingieren sustancias que contienen ácido o que lo producen, o cuando los pulmones no expulsan suficiente dióxido de carbono. Las personas con acidosis respiratoria a menudo suelen tener náuseas, vómitos y fatiga, y se respira con más rapidez y profundidad de lo normal. Cuando hay acidosis respiratoria se pueden sentir cefaleas y confusión, y la respiración es poco profunda. En los análisis de sangre se indica un pH más bajo de lo normal. Si el aumento de ácido supera los valores normales en el organismo, entonces la sangre se acidifica. Al disminuir el pH de la sangre se hace más ácido. Se estimulan los centros cerebrales que regulan la respiración y ésta se vuelve más rápida y profunda, como compensación respiratoria. La respiración más rápida y profunda aumenta la cantidad de dióxido de carbono exhalado, y esto hace que se eleve el pH de la sangre a valores normales. También los riñones tratan de compensar el pH eliminando una cantidad mayor de ácido por la orina. Pero tanto el mecanismo de los pulmones como el de los riñones pueden verse sobrepasados si el organismo sigue produciendo demasiado ácido, lo que conduce a una acidosis grave y finalmente produce problemas cardíacos o el coma. La acidosis respiratoria aguda se produce cuando el dióxido de carbono se acumula muy rápidamente, antes de que los riñones puedan devolver al cuerpo a su estado de equilibrio. El pH en la escala para expresar la acidez o la alcalinidad, que oscila entre 0 los ácidos fuertes y a 14 los bases o alcalinidad alta, el valor neutro en esta escala es de 7.0. Si el pH se encuentra entre 7.35 a 7.45, la sangre es ligeramente básica. Por lo general, el organismo mantiene el pH de la sangre próximo a 7.40. Vamos a ver las causas de la acidosis. La acidosis se clasifica en función de su causa primaria, como puede ser la metabólica o la respiratoria. Vamos a ver ahora la acidosis metabólica. Existe acidosis metabólica cuando la cantidad de ácido presente en el organismo aumenta debido a la ingestión de una sustancia que se descompone o puede descomponerse, lo que es metabolizarse, en un ácido, como es el caso de algunas sustancias que aquí no puedo nombrar, pero que lo podéis ver en mi web, porque
Hay que saber lo que realmente produce este ácido. Es un camento muy comercial que mucha gente usa. Muchos otros camentos, azúcares, venenos y productos procesados que nos hacen comer como alimentos también causan acidosis. Incluso el consumo de proteínas y el consumo de alcohol y la falta de limpiezas internas y la falta de ayunos van creando el pH ácido. También se puede crear por una alteración en el metabolismo. El organismo produce un exceso de ácido en las fases avanzadas de un choque, lo que es acidosis láctica, o en la diabetes cuando no se controla de forma adecuada. La acidosis láctica es una acumulación de ácido láctico. El ácido láctico se produce principalmente en las células musculares y en los glóbulos rojos. Se forma cuando el cuerpo descompone los carbohidratos para usarlos como energía cuando los niveles de oxígeno son bajos. Esto puede ser causado por cáncer, por beber demasiado alcohol, por hacer ejercicio vigoroso o muy intenso durante mucho tiempo, por insuficiencia hepática o por tener el nivel bajo de azúcar en la sangre, lo que es una hipoglucemia, que ocurre, pues normalmente la hipoglucemia le ocurre a las personas diabéticas como efecto secundario de los medicamentos para tratar la diabetes. O también ocurre la hipoglucemia en personas un rato después de comer carbohidratos malos como las harinas refinadas, el pan o la bollería o el azúcar. Sube la glucosa rápidamente al comer estos carbohidratos malos y el cuerpo, para compensar, la baja de forma drástica con la insulina del páncreas, creando la hipoglucemia. Cuando los riñones no funcionan con normalidad, se acumulan grandes cantidades de ácido y no son capaces de eliminar cantidades adecuadas de ácido en la orina. Esto pasa a las personas que tienen insuficiencia renal, pero no olvidemos que las emociones también alteran los riñones y los debilitan o los paralizan en parte. Un ejemplo lo tenemos con los temores y los miedos. Los miedos paralizan los riñones, los ralentizan y precisamente hoy día eso es en lo que tienen envuelta a la población mundial, en los temores y en los miedos. Qué bien saben cómo enfermar a la gente. Son expertos en emociones, aunque en sus universidades se enseña a separar las emociones de las enfermedades. Pero ellos sí saben muy bien cómo hacerlo. Bueno, la acidosis metabólica también aparece cuando el organismo pierde demasiado bicarbonato por el tubo digestivo debido pues a una diarrea o a una ileostomía, cuando hacen esto en el intestino. La comida acidifica mucho nuestra sangre. Por ejemplo, si te comes un plato pues con un filete de carne o algo a base de carne o pasta o una Coca-Cola, esta es una comida con un pH de un 3 o un 2 o incluso menos. Es bastante ácido. Nuestros órganos, por donde pasa esa comida antes de llegar al intestino, desde la boca, el esófago, el estómago y el páncreas, se encargan de alcalinizar los fluidos y los alimentos para que no lleguen ácidos al intestino delgado. Pero al comer este tipo de alimentos ácidos, hacemos trabajar intensamente a nuestros órganos para neutralizar esa acidez. Tanto el estómago como el páncreas producirán cantidades masivas de bicarbonato de sodio para producir la alcalinización de esta comida tan pesada y tan ácida. Desafortunadamente, el producto de desperdicio del estómago, después de producir tanto bicarbonato de sodio, será ácido clorhídrico. Al haber un exceso de este ácido en nuestro estómago, las consecuencias serán agrieras, reflujo y acidez, gastritis. Cuando sentimos estos malestares, en lugar de escuchar al llamado de alerta de nuestro cuerpo, hacemos lo que hemos aprendido.
tomar algún de estos medicamentos para neutralizar la acidez, como cualquier pastilla para la acidez. No es casualidad que este tipo de medicamentos antiácidos son los que encabezan la lista de los más vendidos en todos los sitios de venta, ¿vale? Y si tenemos la curiosidad de leer de qué están hechos, la mayoría de estas pastillas o polvos para la acidez veremos que es de bicarbonato de sodio y de minerales o solo de minerales, entre otros químicos que llevan, que podríamos ahorrar esos químicos a nuestro organismo. Por eso, desafortunadamente, no es la solución. No podemos estar jugando con el cuerpo al darle ácido en la alimentación y luego alcalinidad con medicamentos. Para que el cuerpo pueda descansar, debemos darle alimentos con un pH por encima de 7 y saturarlo con agua alcalina, de preferencia con un pH el agua de 9,5, ya que cuando el agua tiene este pH realmente hidrata todos los tejidos y las células, además de que contiene una alta carga energética por su concentración de electrones. Podemos preparar agua alcalina con agua, si es destilada mejor porque tengamos destiladora en casa, y si no, pues con cualquier otro agua y un poco de bicarbonato. O también la podemos preparar el agua alcalina con limón y un poquito de sal rosa del Himalaya. Es necesario, sobre todo para la acidosis metabólica, controlar la diabetes o eliminar las sustancias tóxicas de la sangre haciendo limpiezas internas y ayunos. No es de los gérmenes de los que debemos preocuparnos, sino de cuidar nuestro terreno interno. El exceso de ácido es una condición que debilita todos los sistemas de nuestro organismo y fuerza al cuerpo a consumir los minerales de los órganos vitales para neutralizar el ácido y para removerlo de manera segura del cuerpo y poder preservar el nivel de pH en la sangre, que siempre se debe mantener el pH ligeramente alcalino, de 7,6 aproximadamente. Los incontables nombres de la cantidad tan grande de enfermedades que causa la acidez en realidad no importan. Lo que sí importa es que todas ellas provienen de la misma raíz. Demasiado desperdicio ácido en el cuerpo que termina siendo como la madre de todas las enfermedades. Y no solo enfermamos, el ácido interno genera ira, genera enojos, altera la mente y tus emociones. La acidez no te deja hacer un trabajo mental bueno. De hecho, de todos los factores que generan acidez, el estrés es el más grande. Cuando hay demasiado ácido, el organismo, en su infinita sabiduría, produce más recolectores de basura. Los recolectores de basura son glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son los que se encargan de limpiar todo el terreno donde se encuentran los glóbulos rojos. Realmente es impresionante verlos aspirando bacterias, aspirando levaduras, proteínas no digeridas, ácidos, toxinas, etc. Una vez que un glóbulo blanco se llena de basura, deposita todo lo que recogió en el líquido linfático para que todo ese desperdicio sea eliminado por medio del sudor y por las heces fecales. Por esto es importantísimo cuidar las microvellosidades del intestino, ya que si las dañamos con una dieta ácida, una de las cosas que sucede es que las microvellosidades se inflaman y entonces se tapa una vía importantísima de eliminación, dando inicio a un ciclo de desbalance que más adelante producirá un caos en nuestra salud. Y puedo asegurar que la mayoría de las personas tenemos mal las vellosidades intestinales. Los glóbulos blancos son como barrenderos o aspiradoras. Son los encargados de la limpieza del terreno donde viven tus glóbulos rojos.
Ellos se encargan de las proteínas no digeridas, se encargan de las bacterias, levaduras, ácidos, etc. Y simplemente absorben toda esa basura que se encuentra en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, cuando vemos casos en donde hay demasiados glóbulos blancos, no quiere decir que nuestro sistema inmune se decidió a atacarnos a nosotros mismos y en vez de defendernos ahora nos ataca. No. ¿Cuál es la realidad en el caso de aquellas personas que tienen un incremento en la cantidad de glóbulos blancos? Pensemos un poco. ¿Qué pasaría si de pronto hubiera un incremento considerable de basura en la ciudad donde vivimos? Imaginemos que la cantidad de camiones recolectores de basura y de barrenderos se planeó y se pensó para una producción normal de basura. Si de pronto hay un incremento considerable de basura en la ciudad, los camiones y los barrenderos que normalmente hay para ese trabajo no darán abasto. Por lo tanto, la solución solo tiene dos caminos. Uno es dejar de producir tanta basura para que todo vuelva a la normalidad. Pero, ¿qué pasa si eso no es posible? Y lejos de reducirse, incluso se incrementa todavía más la basura. Pues lo único que podrá hacer la administración pública de la ciudad será aumentar la cantidad de camiones recolectores, así como de personal de limpieza. Hay que incrementarlo. Pues lo mismo pasa dentro de nuestro cuerpo cuando ponemos constantemente demasiado ácido. El organismo, en su infinita sabiduría, va a producir más recolectores de basura, que son los glóbulos blancos. Por lo tanto, la solución en el caso de que tengamos un aumento en la cantidad de glóbulos blancos es dejar de producir mediante la dieta, mediante los alimentos erróneos y mediante las emociones, dejar de producir tanta basura. Deja de producir tanto ácido en el organismo. Vamos a ver ahora el balance de ácido y alcalino. El exceso de ácido es una condición que debilita todos los sistemas de nuestro cuerpo. El exceso de acidez fuerza al cuerpo a pedir minerales, incluyendo el sodio, el calcio, el potasio y el magnesio. Estos minerales los pide de los órganos vitales para neutralizar el ácido y removerlo de manera segura del cuerpo. Como resultado de esto, el cuerpo puede sufrir una severa y prolongada corrosión debido a una alta acidez, condición que puede estar no detectada por años. La gente tiene ácido y no se da cuenta durante años. La acidosis afecta de alguna manera a toda persona en nuestra sociedad debido a la forma en cómo vivimos, a la forma en que comemos, la forma en que pensamos y el ambiente en el que vivimos. El resultado es un ambiente interno dentro de nuestro cuerpo descompuesto, en donde la enfermedad puede manifestarse fácilmente, a diferencia de lo que sería un ambiente con un pH balanceado y normal, el cual permite las funciones normales necesarias para que el cuerpo pueda resistir las enfermedades. Es verdad que si tenemos un cuerpo sano, podremos mantener las suficientes reservas alcalinas para abastecer cuando hay demanda de emergencia. Por lo tanto, cuando hay dentro de nuestro cuerpo ácido en exceso que debe neutralizarse continuamente, nuestras reservas alcalinas se vacían, dejando al cuerpo en un estado débil, expuesto a todo, a enfermarse. Por eso la gente tiene tantas dolencias y enfermedades. Desafortunadamente existen aún muchos practicantes que creen, digo desafortunadamente porque mucha gente cree que el cuerpo puede por sí solo, de alguna manera milagrosa y natural, balancear su pH, como si la persona estuviese viviendo en la naturaleza y estuviese comiendo alimento crudo y orgánico, hierbas y pastos. Pero desgraciadamente nos han hecho creer que debemos comer mucha proteína y muchas carnes y alimentos cargados de tóxicos que acidifican nuestro cuerpo y lo dejan preparadito
para que todas las bacterias y los virus puedan afectarnos. El volumen bruto de desperdicio ácido que nuestro cuerpo tiene que soportar lo ha forzado a tomar una acción drástica al estilo de una guerra para preservar sus reservas estratégicas, el hígado y los riñones, que son nuestros órganos esenciales para la desintoxicación. En un estudio de casi 1000 causas de envejecimiento se encontró que hoy en día estamos acumulando ácido en depósitos grasos, en vez de eliminar ese ácido a través de los riñones y el hígado. En su infinita sabiduría, el cuerpo ha elegido salvar a los riñones y salvar al hígado de una degradación por el exceso de ácido. Por supuesto, a consecuencia del resultado de esa acción de salvar al hígado y a los riñones, hay que pagar un costo. Y ese costo se conoce como obesidad, disminución de la inmunidad, falta de energía y todas las enfermedades relacionadas al ácido a las que estamos expuestos, incluyendo el cáncer, la diabetes, la artritis, osteoartritis y muchas más. La única diferencia entre la comida buena y la comida mala es que la comida buena tiene o produce menos desperdicio ácido y un mejor resultado de neutralización del ácido. El balance del pH depende de lo que sobra después del metabolismo. Cuando nos alimentamos con comida buena, nuestro metabolismo puede operar como se supone que debería, en vez de actuar ensuciando y acumulando toxinas y ácido. Vamos a ver ahora los sobrantes de desperdicio ácido. Muy pocos o casi ninguno de nosotros tenemos la capacidad física de limpiar completamente a nuestros cuerpos de todos los ácidos que creamos con la comida, ácidos que creamos también con el estrés y con nuestro propio metabolismo. Estos desperdicios ácidos se mueven alrededor del cuerpo por medio de la sangre y el sistema linfático, hasta que nuestros riñones, cuando ya están sobrecargados, deciden tirar todo ese desperdicio hacia afuera o tirarlo dentro de nosotros, mientras que el cuerpo lucha por contraatacar las comidas que producen ácido, contraatacar la contaminación que produce ácido y el estrés que también produce ácido. El ácido coagula la sangre, por lo que la sangre tiene grandes problemas para circular alrededor de los ácidos grasos. Los capilares se tapan y mueren. La piel, al dejar de recibir la sangre sana, que es dadora de vida, pierde la elasticidad y comienza a arrugarse. Aún con una cirugía de levantamiento de piel, como mucha gente se hace en el rostro, o una liposucción, el ácido se queda y continúa su avance constante. Sin un plan de balance ácido-alcalino, cada parte de nuestro cuerpo trabaja aún más fuerte para mantener la salud, debido a que cada sistema y cada órgano, los pulmones, la piel, juegan un papel muy importante en la manutención de un pH correcto en nuestra sangre. Vamos a ver la guerra interna que sucede. Dentro de nuestro cuerpo, los órganos y las células están completamente a disposición de la sangre. Todos los órganos trabajan para mantener la sangre con un pH balanceado, pH óptimo, al punto de que el cuerpo está dispuesto a sufrir un gran daño en órganos si es que el ácido se sobrepone para impedir que ese pH de la sangre se mantenga correcto. Si el pH de la sangre baja de su nivel óptimo de 7,3 aproximadamente hacia un pH de 6,9, automáticamente, solamente con ese poquito que baje, caeríamos en coma y moriríamos. Por eso el cuerpo hace un gran esfuerzo diario para poder mantenernos el pH lo más normalizado posible, aunque sea a costa del sacrificio de ciertos órganos y de nuestra salud.
Por eso es que una simple lata de Coca-Cola con un pH de 2,5 activa señales de alarma en todo nuestro cuerpo y las reservas de alcalinos que deberían usarse en cualquier otro lugar, pues son sacrificadas por el llamado de la adrenalina que inunda el cuerpo, todo nuestro sistema lo inunda al tomar una Coca-Cola. No es tan solo eso lo que causa un solo vaso de Coca-Cola, sino que se necesitan 32 vasos de agua aproximadamente con un pH neutral, para balancear y neutralizar un solo vaso de Coca-Cola dentro de nosotros, de lo que lía. La mayoría de nosotros tenemos ya una batalla en acción porque la sobreacidificación interfiere con la vida misma, dando lugar en primer lugar a la pérdida de minerales y prácticamente a toda dolencia y enfermedad. Finalmente el ácido nos hace envejecer y después nos mata. Si tenemos ácido, perdemos los minerales del cuerpo. Cuando morimos, el ácido celebra su victoria al convertir el cuerpo completamente en ácido, dando lugar a la descomposición o a la putrefacción. Cuanta más carga tóxica y acidez tengamos al momento de morir, más rápida será la descomposición del cadáver. Todos hemos oído hablar y algunos hemos conocido casos de personas que en vida llevaron una vida de tranquilidad emocional y buenos comportamientos y buena alimentación, y después de años de muertos sus cuerpos se han conservado incorruptos o se han conservado intactos. El cuerpo tiene que protegerse de los excesos de azúcar que consumimos. El azúcar dentro de nosotros se descompone en ácido, completamente en ácido en el cuerpo, por lo que produce células grasas para encapsular los ácidos y protegernos de ellos. La grasa está salvándonos la vida frente a los ácidos que producimos. La pérdida de peso y la recuperación de energía suceden más fácilmente cuando tomamos los primeros pasos hacia un rebalance alcalino. Si permitimos a la sangre cambiar ligeramente su pH para cualquier lado, los resultados se sentirán en cada parte de nuestro cuerpo. Las microformas a las que da lugar un ambiente ácido comienzan a multiplicarse y a mutar, tomando forma agresiva de agentes patógenos y de parásitos. Nuestra sangre puede ser afectada a cualquier hora, en cualquier momento del día, por un sinfín de eventos, como lo es la comida incorrecta, las bebidas, el estrés, la contaminación, también el ejercicio demasiado intenso o, por el contrario, nuestra sangre puede ser afectada benéficamente con meditación, puede ser afectada benéficamente al tomar agua alcalina, al respirar profundamente y hasta por estar feliz. El azúcar es tan comprometida en el proceso de toda enfermedad que la Organización Mundial de la S y todas las céuticas están viviendo a costa de, y están diciendo, a ver si me entendéis, viva el azúcar, porque gracias a ella abundan las enfermedades. ¿Entendéis lo que quiero decir? Lo explico perfectamente en mi página web. Bueno, vamos a ver qué hacer para alcalinizar el cuerpo. Lo primero es alimentarse en una alta proporción a base de verduras, es decir, de alimentos verdes o, en su defecto, si no nos alimentamos con muchos alimentos verdes, pues por lo menos tomar mucha clorofila. Afortunadamente la clorofila es fácil conseguirla en cualquier tienda naturista o herbolarios. También, si tomas mucho ácido, alimentos que te acidifican como demasiada proteína y alimentos que ya sabemos que son perjudiciales, pues se podría tomar bicarbonato con agua 1 o 2 veces al día, o 3 si tienes mucho ácido.
Podemos hacer también biomagnetismo, colocando unos imanes impactando un punto de acupuntura llamado Maestro Corazón 6, que tiene la capacidad de ayudar a regular el balance iónico de la sangre, este punto. Es decir, que regula el pH. Este punto es tan efectivo que también tiene efectos contra el cáncer, contra la descomposición, porque el cáncer es una descomposición. Está situado en el centro de la muñeca a 3 dedos encima del pliegue de la flexión del pliegue de la muñeca. La terapia es bilateral entre los dos puntos en las dos muñecas, con un polo positivo y el polo negativo, de acuerdo a los requerimientos bioenergéticos del paciente, dejando los imanes por el tiempo que sea necesario para la regulación del pH. Pero la colocación de imanes en este punto no te libra de cumplir con las recomendaciones alimenticias saludables de dieta alcalina y reducir el estrés y evitar los tóxicos y la contaminación. De nada servirán los imanes si el paciente continúa con los malos hábitos en su alimentación y en otros aspectos. Vamos a ver ahora la acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria aparece cuando los pulmones no expulsan el dióxido de carbono de un modo apropiado, cuando respiras inadecuadamente. Puede ser un trastorno que acompaña a enfermedades pulmonares graves, como por ejemplo la enfermedad obstructiva crónica causada por bloqueo o obstrucción de las vías respiratorias, por efisema, bronquitis, con la neumonía, cuando la persona tiene asma, insuficiencia cardíaca también, con el consumo de tabaco, personas que trabajen en la minería o cortadores de piedra. También la tos hace que haya acidosis respiratoria, la disnea, trabajar en ambientes contaminados con vapores químicos, con polvo o con humo de fogones, personas alérgicas también al polen o al polvo, estar expuesto a gases y a otros químicos en el hogar, estar demasiado también en exteriores con la contaminación ambiental a la que nos tienen ahora acostumbrados, por la contaminación de la atmósfera a la que nos tienen sometidos. Y también puede padecer acidosis respiratoria toda persona que tenga dificultad respiratoria de alguna manera o tenga ansiedad. Además, la acidosis respiratoria puede ser secundaria a trastornos cerebrales, trastornos neurológicos o de los músculos torácicos como el síndrome de Guillain-Barré o la esclerosis lateral amiotrófica que dificultan la respiración. También puede aparecer acidosis respiratoria si la respiración se hace más lenta debido a la sedación excesiva a consecuencia de lo que algunas personas toman por el consumo de lo que ya sabemos, medicamentos. También por el consumo de alcohol o el consumo de sedantes fuertes o analgésicos para el dolor, o medicamentos que inducen al sueño como los que se toman para el insomnio. Y es peor cuando estos se combinan con el consumo de alcohol. Todo esto disminuye la tasa respiratoria y el nivel de oxígeno en la sangre puede ser más bajo, aumentando la acidez. Las personas con apnea del sueño pueden causar de forma repentina una pausa en la respiración durante el tiempo suficiente como para dar lugar a una acidosis respiratoria temporal. La acidosis respiratoria también puede ser causada por la fibrosis pulmonar o por enfermedades que pueden afectar al tórax, como es el caso de la escoliosis, o enfermedades que afectan a los nervios y a los músculos que le dan señal a los pulmones para inflarse o desinflarse. Cuando hay obesidad, cuando la persona tiene sobrepeso, también se limita la capacidad de expansión de los pulmones. Para tratar la acidosis, lo primero que tendríamos que tener son los cielos limpios de tóxicos y poder respirar aire puro como respirábamos antiguamente. A veces ayuda un poco tomar agua con bicarbonato para revertir la acidosis, pero el bicarbonato
El bicarbonato de sodio solo puede proporcionar un poco de alivio temporal, porque el exceso de bicarbonato también puede sobrecargar tu organismo de sodio. Es mejor no sobrepasar una cucharadita de bicarbonato de sodio al día, excepto si la acidez que tienes es muy grande, y sobre todo que sea bicarbonato sin aluminio, que lo venden en herbolarios, tienes que pedirlo sin aluminio o en tiendas naturistas. El bicarbonato que venden donde ya sabemos lleva gran concentración de aluminio. Para tratar la acidosis respiratoria sería conveniente hacer vapores con plantas broncodilatadoras para abrir las vías respiratorias. Aceites esenciales, como por ejemplo el aceite de eucalipto, untado en la zona del cuello, de la espalda y del pecho, pueden dilatar los bronquios y evitar el asma o la ansiedad respiratoria. La acidosis hay que controlarla porque puede llegar a ser muy peligrosa para nuestra salud si no se trata. Es muy importante hacer meditación concentrados en hacer respiraciones profundas por la nariz de forma muy lenta. Es una buena forma de alcalinizar el cuerpo, reduciendo la acidez. La respiración profunda reduce la acidez en el cuerpo. Han de ser respiraciones cogiendo y soltando el aire por la nariz, vaciándonos de aire por completo antes de llenarnos de nuevo. Las respiraciones profundas las podemos hacer sentados o podemos estar tumbados, también mientras hacemos posturas de yoga o en el saludo al sol o mientras hacemos estiramientos. Incluso las podemos hacer mientras caminamos o en cualquier momento del día que queramos centrar nuestra atención en el momento presente, meditando en hacer unas respiraciones perfectas y profundas durante varios minutos o durante media hora o el rato que deseemos llenar nuestros pulmones de aire. Los conflictos emocionales producen también acidosis. Hemos visto ya cómo los temores y los miedos afectan a los riñones paralizándolos y eso impide que puedan eliminar suficiente ácido acumulado en el cuerpo. Cuando hay un trastorno hidroelectrolítico en el que la cantidad de electrolitos baja o aumenta en la sangre, produce un aumento de la acidez del cuerpo. El pH inferior a 7,3 puede conducir a la acidosis y a la enfermedad. Esto puede suceder también cuando vives un conflicto de pedazo o desvalorización en la familia. Entonces tú endureces tu sangre volviéndola más ácida para poder corroer ese metal simbólico. Existe una relación simbólica entre la sangre y la familia. Si tienes la sangre ácida, también es posible que hayas evitado asimilar una situación dentro de tu ambiente familiar. Ese conflicto fue creado y ahora se acumula en tu subconsciente en forma de conflicto que debes combatir. No sacaste tu parte activa masculina para defenderte y ahora tienes acidosis. Esto puede llevarte a padecer también de gota o de reuma. El ácido suele relacionarse con lo que roe el metal y con lo que es amargo, lo que es acidez psíquica. Por eso la acidosis te indica que has evitado asimilar una situación y ahora tus células están bañadas de ácido. Asimilar significa resolver. Asimilar significa también tratar o arreglar cualquier problema, cualquier situación o conflicto que te molesta o que rechazas y que está envenenando tu existencia. ¿Cuál es la situación que te enoja, que te roe interiormente y te vuelve tan amargo frente a la vida, tan ácido? Tal vez sea insatisfacción en las relaciones que tenías con tu madre o insatisfacción similar que puedes tener con tus amigos o con tus empleados a los cuales te sientes como si fueras una madre para ellos. La acidosis metabólica refleja que tu cuerpo en general expresa tu lado amargo hacia la vida en general. La acidosis respiratoria, en cambio, refleja que no eliminas el gas carbónico durante tu respiración y se refiere a tu lado amargo en la vida y, sobre todo, más bien tiene relación con tus relaciones y la gente que te rodea.
Y en el caso de acidosis láctica, con una excesiva cantidad de ácido láctico en la sangre, se refiere a la falta de alegría. La sangre transporta la alegría, por lo tanto, el lado amargo de la vida y todo lo que sucede en la vida te afecta enormemente. Este estado lo puedes encontrar si eres diabético, que corresponde a una tristeza profunda. Si tienes insuficiencia renal, también se relaciona con una tristeza profunda, pero sobre todo con tener grandes miedos frente a la vida. Si tienes leucemia es porque tienes la sensación de que siempre tienes que luchar mucho en la vida. El reuma es la consecuencia directa de un exceso de acidez, que es la acidosis. ¿Cómo dar cambios a nivel emocional para hacer frente a la acidosis? Bueno, pues lo primero es aceptar, analizar, ver y tratar al nivel del corazón. Tratar lo que te sucede con amor y de forma positiva, así todas las situaciones de tu vida, incluso si te irritan y te molestan esas situaciones. Debes estar abierto y en la aceptación de que todo lo que te sucede es para evolucionar. Debes resolver las situaciones de tu vida para vivir más en la alegría, la liberación y la paz interior. Hay un remedio que es totalmente eficaz para tratar la acidosis y lleva al cuerpo a un nivel correcto de pH, reduciendo la acidez del torrente sanguíneo y dejándolo en el pH de alcalinidad correcta. Se trata de hacer que las células de tu sangre y de tu cuerpo entero vibren en el pH de alcalinidad correcto. Esto lo hemos conseguido en Autogestiona tu Salud con frecuencias de sonido, creando un binaural para combatir la acidosis y la acidosis aguda. Este binaural lleva frecuencias que hacen una desintoxicación del cuerpo. Esas frecuencias corrigen la acidez en la sangre, en los órganos y en los tejidos de todo el cuerpo. Combaten la acidosis aguda. Hacen una regeneración y curación del cuerpo. Regenera células y otros tejidos del cuerpo. Hace un Vitamax completo para llevarte a un estado de vitalidad, de optimismo y felicidad. También lo hemos creado en versión isocrónico, que es igual de efectivo. Aquí debajo en la descripción del vídeo dejo el link de este binaural para combatir la acidosis y también lo dejaré en el primer comentario que aparece fijado. Y ya solo me queda decirte que si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.